Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto volver a reencontrarnos. Le voy a tener el placer de presentar el seminario correspondiente al día de hoy. A nombre de la mesa directiva, les doy la bienvenida al comité de ECMO, quien tiene la presentación el día de hoy, Aspectos Éticos. Muchísimas gracias de antemano por el tiempo y la preparación que tienen para dar este seminario a los miembros de SLACI. Voy a pasarles a presentar a los doctores que van a moderar el seminario. Está el doctor Casalet, que es intensivista pediatra, es el director del programa de ECMO pediátrico de la clínica Shire, coordinador del comité de ECMO SLACI. El doctor Daniel Castro, intensivista pediatra de la UCI cardiovascular de la Cardio Infantil Bogotá y miembro del grupo de ECMO cardiovascular pediátrico, coordinador de UCI pediátrica de la clínica del Country Bogotá. Bienvenidos, doctores. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Tenemos un grupo de intensivistas dedicados a la parte ética. Tenemos a la doctora Bettina Bondesauer, que es intensivista pediatra. Es ex jefe de la Unidad de Intensivos Pediátrica del Hospital Roberto del Río en Santiago de Chile. Es profesora de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en bioética. Es presidente del Comité de Ética del Hospital Roberto del Río. Es pediatra de la Clínica Alemana en Santiago de Chile. La doctora Adriana Álvarez también es intensivista pediatra del Hospital San Ignacio de Bogotá. Es magíster en bioética de la Universidad Javeriana y es profesora del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y el doctor James Thomas, que es intensivista pediatra, es profesor de cuidado clínico pediátrico del Baylor College of Medicine, es director médico de ECMO del Texas Children's Hospital de Houston y es director médico del programa latinoamericano del Texas Children's Global Health Network en Houston, Texas. Bienvenidos. La intención del día de hoy es presentar unos casos que pueden presentar problemas éticos para quienes están manejando los pacientes y oír el concepto de los invitados, a ver qué opinan y qué se les ocurre que podemos haber hecho o que debemos hacer en casos semejantes. No sé si están viendo la pantalla. Sí se ve muy bien. Ok. El primer caso es una paciente de 14 años de edad que se encuentra en ECMO por haber presentado un paro cardíaco presenciado y reanimado durante 30 minutos. Estamos en el tercer día de ECMO y el estado cardiovascular ha mejorado, pero continúa con mala función del ventrículo izquierdo con apertura de la válvula aórtica con un flujo de ECMO cuando es un 50% del gasto cardíaco. A la auscultación, los campos pulmonares son limpios. Al disminuir el flujo de ECMO, presenta hipotensión y por ecocardiografía se aprecia dilatación del ventrículo izquierdo. La función cerebral es mínima, sin actividad cortical, no hay reflejo corneal, no hay ojos de muñeco, hay algo de reflejo de oxígeno y sin respuesta a estímulos auditivos. Se hace una tomografía de cráneo que muestra un edema generalizado. Sabemos que la función miocárdica probablemente mejorará permitiendo sacarlo de ECMO en pocos días. La función cerebral es poco probable que se recupere. Y sabemos que ha habido reportes de pacientes que se recuperan completamente después de periodos en coma de semanas o de meses. Pero no hay información suficiente en registros de ELSO sobre la recuperación de pacientes en casos como este. Si decidimos terminar el ECMO por posible daño cerebral severo, permanentemente el paciente morirá, lo cual tendríamos que discutir con la familia. ¿Qué hacer? Hemos creado un problema ético, perdón que se me fue. Perdón, se me fue una charla. Si decimos terminar el ECMO por posible daño cerebral severo, permanente, el paciente morirá posiblemente, lo cual tendríamos que discutir con la familia. Se discute el caso con la familia y la familia no acepta terminar el ECMO.
Finalmente, al quinto día, se logró suspender el ECMO con una buena función cardíaca. El paciente está en el ventilador con parámetros de reposo. Las pupilas responden en forma perezosa. Hay respiración espontánea no efectiva con un CO2 mayor cuando el CO2 está mayor a 50 milímetros de mercurio. El electroencefalograma muestra enlentecimiento generalizado con espigas de supresión ocasionales. Ahí sí que hacer. Tenemos un problema ético y un problema legal. El paciente no está en muerte cerebral. Apagar el ventilador y usar el paciente como donante no es una opción. Podríamos terminar la ventilación mecánica argumentando futilidad del tratamiento por lesión cerebral severa irreversible. No sé qué opinan los panelistas. No sé. Adriana. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, doctor Gabriel, por darme el primer lugar. Realmente, pues, el caso es tremendamente complicado y creo que has descrito lo que sucede en la vida real con estas decisiones tan difíciles de tomar, sobre todo con una paciente de esta edad de 14 años y en medio de la incertidumbre médica. Yo quiero hablar, digamos, como desde el punto de vista de un pediatra intensivista que no está expuesto a la disponibilidad de ECMO de forma permanente, y en este sentido quisiera como recoger el sentimiento de varios de mis colegas que están en la misma situación. El ECMO para nosotros no deja de ser una terapia de soporte vital continuo, digamos, no tan frecuente, exótica, cada vez más disponible, e indudablemente situaciones como esta se van a presentar, y uno podría describir esta situación como una que no se previno, en donde la indicación probablemente sea a toma de decisión, es decir, lo que se procura siempre que el ECMO se emplee como un puente A, este sería como un puente a una toma de decisión según la evolución. Indudablemente, la toma de la decisión de qué sería en ese tiempo de verbo así condicional lo más correcto para hacer. Yo quisiera referirme a una autora que se llama Moynihan. Ella hizo una propuesta de una aproximación según la cual, digamos, esta toma de decisiones no es una toma que se haga en un tiempo puntual, no es como una candidatura singular tomada en un tiempo determinado, usualmente previo al inicio del ECMO, sino que, como este caso bien lo representa, fue una decisión que se tomó en medio de la incertidumbre, sin previsión, sin poder de pronto abordar a la familia previamente, y lo que ella propone en su aproximación es que se haga una aproximación plural multidisciplinaria. No se logró hacerlo, no era posible hacerlo antes de colocar a la niña en el ECMO, de canularla, pero sí muy rápidamente después de la canulación poder tener este tipo de conversaciones y aproximaciones, no solamente entre el grupo, en el mismo equipo médico, sino también con la familia, de cuáles van a ser los propósitos a corto plazo, cómo se va a medir, digamos, la respuesta de un beneficio que se está obteniendo con la terapia ECMO, cuáles van a ser los puntos de corte en el tiempo en que se va a valorar qué tipo de respuesta, aceptar la incertidumbre médica como un elemento existente, legítimo dentro del proceso, tener el soporte multidisciplinario de otros grupos, espiritualidad, cuidado paliativo, y en la medida en que se vayan cumpliendo esos tiempos, poder llegar en una toma de decisiones compartida con la familia a considerar que en algún momento podría llegarse el punto de canular a la paciente sin que realmente eso signifique que ella mejoró su condición, que realmente el ECMO es una terapia de soporte, no una terapia curativa. Entonces, de pronto sería
aproximarnos a esta propuesta que se hace de muy tempranamente en estos ECMOs en los cuales no se ha podido prever cuáles van a ser estos puntos de corte, digamos, lograr esa aproximación multidisciplinaria, sistemática, programada con la familia y el equipo médico. Jem, ¿tienes algún comentario al respecto? Yo te hago una pregunta. ¿Hemos debido pararle como el tercer día, cuando sabemos que no hay actividad cortical y que no sabíamos para dónde iba el paciente? Perdón, ¿me repites la pregunta de Gabriel? Estaba pensando en No, otra cosa. no, que si hemos debido parar el ECMO el tercer día cuando sabíamos que había una mínima función cortical, que había algo de recuperación de la función miocárdica, pero que no era suficiente para mantener al paciente vivo. No sé si era el momento justo de parar o esperar al final que teníamos un paciente en estado vegetativo que pues que no. El problema con este caso es que el ECMO es el penúltimo autobús que cogió, ¿no? Está en la misma situación que cualquier niño que tuviera un paro cardíaco debido a sumersión, ahogamiento o decanulación de traqueostomía o algo así. Estamos en lo mismo. Consiguieron, de hecho, decanularlo, ¿no? Y estamos con esos dilemas que tenemos mínima función cerebral y tenemos que abordar la cuestión de cómo atacar al final de la vida, si es posible, con esta familia. En nuestra cultura, la cultura anglosajón, no podemos discontinuar el apoyo vital de manera unilateral, sino solo puede ser con el consentimiento de los padres, aparte de unos casos muy específicos que se permite hacer cosas en el estado de Texas, pero para esta conversación vamos a quedar con las ideas como más grandes, ¿no? Daniel, ¿algún comentario del caso? ¿Has tenido algún caso parecido? Llegó Betina. Qué pena, Betina, no escuchaste el caso. Es un niño ya me enteré, ya entiendo que estamos en un niño terminal con una actividad cerebral mínima y la discusión es el fondo sobre la futilidad de seguir retrasando lo que es obvio que es un final de la vida de un niño con el empleo sin sentido técnico, académico, clínico, ni tampoco humano de algún beneficio de reiterarlo o de continuarlo. Entonces, si quieres, le he dado muchas vueltas desde que me invitaste y entiendo el caso, pero me has hecho estudiar como pocas veces en estas últimas semanas, me remonté hasta los egipcios. La comunidad médica, voy a tratar de hacer un resumen de todo esto, que yo creo que la comunidad médica tiene un problema actual que se viene advirtiendo desde la Biblioteca de Alejandría, los griegos, los romanos, la Ilustración, en que durante todos estos siglos los eruditos han dicho que el conocimiento avanza tan rápido y la tecnología proporcional a cada uno de estos siglos, que la mancomunidad, la masa de la población no logra adaptarla, que es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y yo tengo cada vez más la sensación que a los médicos nos pasó lo mismo. La tecnología y el conocimiento avanza tan rápido y está tan aparentemente fácil disponible, mientras una sociedad se separa cada vez más de la vivencia del obvio nacer y morir, en una sociedad que está cada vez más egocéntrica, individual. Leía anoche un libro de la Adela Cortina que hablaba sobre esta pérdida de la educación cívica de la sociedad moderna, lo que significa que tampoco pienso en el otro. Si eso todo lo junto, la futilidad y que la comunidad médica no quiera pensar en que hay circunstancias en que el seguir implementando cualquier terapia, un antibiótico, una quimioterapia, un ECMO como extremo, un reemplazo de lo que sea, es tan obviamente innecesario, fútil y hace daño, pero no queremos meternos en eso.
Y recuerdo el trabajo que hice el año pasado a solicitud de Jim, viendo cómo está el ECMO en Latinoamérica. De los 16 países que me contestaron, solo en un 20% los que tienen ECMO siquiera le dan una idea y un pensamiento que el ECMO podría tener una perspectiva bioética. Eso me dejó completamente anonadada. Es decir, nosotros tenemos indicaciones, contraindicaciones para todo, para el antibiótico, para el quimioterápico, pero llega la alta tecnología que es extrema, que no la tiene más del 48% de los países en Latinoamérica. Sin embargo, todos los que contestaron, que fueron hartos, revelan que han tenido problemas con la indicación, con la permanencia y con la descontinuación del ECMO. Eso revela que hay acá un desprendimiento del médico de su responsabilidad, lo voy a hacer más categórico. Sorry, me explayé, pero en el fondo había que darle un contexto a esto, que estamos haciendo cosas que no tienen muchas veces sentido, con una técnica que es maravillosa y que oportunamente indicada salva vidas. Hago una pregunta. Al tercer día, el niño pues más o menos ha mejorado la función miocárdica, pero no hay actividad cortical. ¿Habría sido ese el momento en descontinuarlo? ¿Le estás preguntando a mí o a cualquiera? Sí, estoy viendo. O a los que quieran contestar. Yo creo que en el Pero, Daniel, ¿qué equipo que opinas tú? nosotros fuimos formando, donde hay un pensamiento ético incluido como perspectiva, siempre digo, hay 3 perspectivas, clínico-técnica, administrativa y bioética, y no son separables. Yo habría juntado al equipo, sobre todo las enfermeras que están bedside todo el día, los padres, y habría hecho una propuesta concreta probablemente de descontinuarlo, porque ahí ya no tengo el niño, no tengo recuperación si no tengo actividad. Y cada día que prolongamos esto, sabemos que estamos fabricando potencialmente estados vegetativos persistentes, porque algunas conexiones empiezan a funcionar y a veces pasa eso. Así que yo creo que al menos hay que exponer al equipo a ese pensamiento cuando la evidencia no deja lugar a duda. No sé, Daniel, ¿te ha tocado algo así como esto? Daniel. Hola, doctor. Sí, Sí. tengo un caso muy parecido de una niña de 9 meses en ese pico respiratorio que tuvimos el año pasado de adenovirus por un adenovirus en SRA. Y íbamos en el día 13 de terapia y hizo unos cambios neurológicos agudos. Le tomamos una tomografía y tenía un evento trombótico que después se convirtió pues en hemorrágico de toda la cerebral media derecha. Obviamente que el pulmón iba recuperándose y quería saber pues qué opinaban todos de lo mismo que está preguntando el doctor Casalet, si en este caso, porque pues el problema que tenemos ahí es la anticoagulación un poco con el circuito, estas cosas. Entonces, si hubieran detenido ya digamos, el ECMO, lo han sacado de ECMO, hemos esperado un poco, ¿qué hubieran hecho si hubieran indicado ya sacarlo o esperar a la recuperación pulmonar un poco sin la terapia anticoagulación? Bueno, yo pienso que ahí lo que manda es que cómo está la función cerebral. Si la función cerebral, no sé, lo que puedan evaluar es aceptable, porque nosotros hemos tenido muchos niños con infartos grandes de todo el hemisferio, pero pues en ese momento están caminando otra vez. Entonces, esa parte, no sé, yo no sé cómo es la función celular. Nosotros sí manejamos muchos pacientes en anticoagulación, o sea, cuando hacen hemorragia y la hemorragia no es masiva, le seguimos manejando sin anticoagulación y continuamos el ECMO hasta que recupera la función pulmonar, que fue lo que lo llevó al ECMO. Pero siempre y cuando veamos que si hay algo de función cerebral que sea más o menos aceptable. Hemos tenido niños epiléticos, pero hemos visto que de los niños que hemos tenido epiléticos, casi todos, por no decir todos, han recuperado la función del lado contralateral. Así que no sé, Jim o Adriana. Es que yo quisiera como volver a retomar
lo que ha propuesto Bettina, es decir, digamos, como poder separar o identificar claramente toda la dimensión que se llama bioética. Es que yo creo que a veces el nombre es lo que de pronto habría que cambiarlo, no sé, como otro nombre que se involucre activamente dentro del equipo de trabajo. Dentro de las cosas que yo leía, por ejemplo, es que el pronóstico y estas preguntas sobre decanulación y suspender la terapia no deberían ser una sorpresa, sino que deberían estar latentes desde el mismo inicio del ECMO, es decir, tanto padres como equipo médico, dentro de las valoraciones rutinarias o diarias o cada turno, en fin, dejar un espacio para evaluar la indicación de esta persona, de esta personita en esa terapia de ECMO, qué implicación, hasta dónde tenemos datos médicos para poder establecer un pronóstico y poder tomar conductas, es decir, aceptar que va a haber incertidumbre, aceptar que no es una terapia curativa e involucrar este grupo de bioética que finalmente no es una sola persona, no es un bioeticista, sino es un grupo de muchas personas de trabajo social, de cuidado paliativo, de los mismos cirujanos cardiovasculares que canulan, el equipo científico de la UCI, el cardiólogo, en fin, y saber para dónde vamos y cuáles son los propósitos del tratamiento, porque digamos en el caso que Gabriel presentaba, está el componente tan doloroso que es un ECMO como parte de RCP, es decir, no es algo que estaba previsto, que vamos a calcular los tiempos, que más o menos sabe qué pasa, sino realmente no se sabía para dónde se iba y totalmente comprensible, es decir, la incertidumbre médica hace parte del diario vivir en las unidades de cuidado intensivo. En el caso que presenta Daniel, eventualmente habría un poquito algo más de posibilidad de predecir un pronóstico, pero lo que yo quisiera realmente como hacer mucho énfasis es en que desde el mismo inicio del ECMO, este tipo de preguntas debería ser parte de esta evaluación sistemática que se haga, para dónde vamos, esta canalización, estamos logrando los objetivos. Es para mí, en mi concepto personal, es válido tomarse un tiempo, vamos a esperar hasta mañana, vamos viendo qué tanto podemos documentar objetivamente la situación neurológica, como lo dice Gabriel, o es imposible, o ahorita no tenemos elementos suficientes, herramientas suficientes para tomar una decisión, pero sí considerar estas preguntas, estas posibilidades y la opción de decanulación como una opción valedera muy tempranamente. Gabriel. Sí, Bettina, tranquila, sigue. Completamente de acuerdo en lo que dice nuestra colega. Como comité de cuidado integral y también como comité de ética al hospital, hemos trabajado mucho el tema de la relación clínica, y hay un trabajo de los canadienses, que no recuerdo qué autoría, que muestra que cuando lo que propone Adriana se establece precozmente, es decir, yo tengo un niño crítico, lo voy a poner en ventilación mecánica, en prisma, en ECMO, y avanzo a través de la evolución y del proceso junto al equipo y junto a los padres, los conflictos, cuando empieza a haber dudas sobre la continuación o no, o aumento o disminución, en general es armónico, porque no hay sorpresas. Yo avancé y los padres se dan cuenta que nos hemos matado trabajando por ese niño, tratando de salvarlo, pero que llega un momento que quizás implementar nuevas terapias o continuar con lo mismo ya no tiene sentido. Entonces, los canadienses demostraron que cuando está esta relación clínica y la honestidad suficiente para que los padres entiendan y sientan que uno está tratando de hacer todo lo posible, en general es mucho más fácil. Y muchas veces, en la larga experiencia, por edad que tengo, muchas veces se me adelantaban los padres. Uno los citaba a una conversación y cuando ya era bastante evidente decían, tranquila doctora, usted me quiere proponer o me quiere decir que ya estamos, no sé, quemando los últimos cartuchos y que en el fondo, por decirlo de alguna forma poco académica, y realmente probablemente llegó el momento de parar.
Eso es lo más lindo que a un médico le puede pasar, porque siente que se han vivido tanto de la historia y a los padres que sin sufrir están a la altura de los acontecimientos. Probablemente es las cosas más lindas que uno puede vivir con un niño crítico de mal pronóstico, que cabe recordar además, son los que más agradecen esos padres, cuando incluso muere, son los que más agradecen con saludos posteriores. Son vivencias bien especiales a la larga de una vida intensivística. Estoy de acuerdo. Perdón, Daniel. Qué pena, doctor. Nosotros, digamos que este niño, no, ya si quieres, opina tranquilo, yo les cuento más o menos qué hicimos con el niño, pero cuéntanos. A mí yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Adriana y Bettina sobre eso. Parte del problema es que cuando entras en ese tipo de, digamos, convenio con los padres, estás con la idea de salvar la vida sin saber cómo se va a ver esa vida, ¿no? Entonces se ve con el tiempo que el niño va perdiendo terreno, va perdiendo función cerebral o pierde las dos piernas o lo que sea, y los padres como que renegocian los términos del contrato que han hecho muchas veces con el equipo médico, ¿no? Y entonces a veces los padres se quedan con un paciente que no tiene pronóstico cerebral como el paciente presentado y aún insisten que es suficiente para ellos llevarle a casa y no discontinuar así. Y el ser médico al tipo, como decía Bettina, es como, es un trabajo muy paternalista. Y entonces hemos en cierto modo, quizá por la tecnología, quizá por el cambio en la sociedad, hemos como rendido parte de lo que era nuestra autonomía como médicos para ejercer el paternalismo, y ahora practicamos digamos, en el mercado de consumidor, ¿no? Y si los padres quieren a alguien que tiene 2 neuronas en casa con traqueostomía, es muy difícil, no existen los mecanismos como para refutarlo. Y eso de cambiar las metas, uno quiere llevar a su hijo a casa enterito y que vaya a la escuela, pero entonces ellos van como renegociando consigo mismo lo que quieren tener en casa, lo que es para ellos el niño, la compañía, el sueño que tenía. Y estamos siempre como equipo, y son por muchos equipos, estamos siempre como corriendo detrás de ellos, más que nada, porque van cambiando y lo que era suficiente o insuficiente en un momento, ahora es suficiente. Esto para mí es uno de los aspectos más difíciles en cuanto a eso, porque nosotros tenemos en nuestra cabeza lo que sería una línea trazada en la arena, y de allí no pasaríamos si fuera nuestro hijo, pero los padres dicen, no, la raya la tiramos un poco más por acá, vamos a intentar, vamos a ver más, y eso es lo más difícil, no existe una línea fija. No sé si me he expresado bien. Sí, pero ahí de nuevo Adela Cortina tiene una clara descripción. Nosotros lo trabajamos bien en profundidad como comité de ética cuando nos tratamos de oponer a una ley que finalmente se promulgó el 22 de marzo del 22, pero modificada, sobre cuidados paliativos, en que señores políticos que sabían re poco del tema trataron de mezclar muerte digna, eutanasia y cuidados paliativos. Era una ensalada de ley que finalmente se redujo a cuidados paliativos. Y en ese contexto revisamos un tema que tiene un poco que ver con lo que decía Jim. En mi autonomía, que es parte de la sociedad moderna bastante exacerbada, ¿cierto? Cuando yo le exijo algo al lex artis desde el derecho privado, como lo dice Adela Cortina, en realidad eso tiene unos límites, porque yo puedo exigir quizá ya en una muerte acelerada, intervenida, pero yo no le puedo exigir al sistema, al transformarse de un derecho privado a un derecho público, que
utilice recursos que son de todos sin límite. Pero eso lamentablemente la comunidad médica no necesariamente quiere ni estudiarlo ni incorporarlo, porque es más fácil. Es más fácil. Si yo estoy en una clínica y tengo 5 ECMO o 7 y el gerente me dice póngale porque si no ese papá va a alegar o va a hacer un reclamo, irse a la casa tranquilo habiéndolo puesto. Mi conflicto mayoritariamente es con los doctores que no queremos tomar las decisiones correctas y eso es mucho más grave porque de alguna forma es una renuncia de una responsabilidad aceptando que la sociedad ha cambiado, ¿cierto? Quiere estar involucrada, pero cuando yo al final tengo un paciente grave, mezclar esto del derecho público y privado y obligarnos a ser ratones que hacen lo que el gerente quiera, no es para lo que estudiamos medicina. Y no me puede obligar nadie, y eso en las leyes de chilena quedó claro. Y es tan extremo que hay una ley de Groningen, el reglamento, anoche le mandaba a Gabriel el documento. Los belgas ya tienen un protocolo de Groningen, que significa que si los médicos van en contra de la voluntad de esos padres, que es el otro extremo, pueden pedir incluso eutanasia del menor de 1 año de estos niños no abortados y que finalmente después de un periodo neonatal quedan con graves dilemas. Es decir, la sociedad tiene tal desequilibrio entre llevarse un bebé con 2 neuronas a su casa y en otros que simplemente no toleran no tener el niño perfecto de algún cierto color y ojitos claros. Entonces, no podemos como médicos renunciar a nuestra responsabilidad, que es compartida, por supuesto. Pero los canadienses también, y ese es el paper más horroroso que leí estos días, están pidiendo eventualmente quitarle a los médicos la tuición. Está promulgado, hay un trabajo publicado, creo que del Pediatrics, quitarle la tuición a los doctores de tomar esas decisiones mayores y subirlos a una especie de counseling, con administradores, multidisciplinarios. Entonces, ¿para qué estudiamos medicina? Es decir, el alboroto en este ámbito excede el ECMO, pero es lo que nos convoca aquí, pero así de complejo. Pero los doctores tienen que estudiar más de estos temas. No basta con saber intubar y conectar las cánulas como le gusta al Gabriel. Bettina, muchas gracias. Daniel, un comentario. Muchas gracias, de verdad, Bettina. Es bastante clara la situación. Digamos, esta niña la manejamos sin anticoagulación. Esperamos a que se recupere el pulmón y cuando la membrana, digamos, pues mostró como disfunción de la membrana, pues la sacamos y estuvo hemipléjica digamos, se fue hemipléjica acá y ya está recuperando un poco más desde el punto de vista neurológico. Ahora, a mí siempre me inquietaba era, bueno, si esa niña probablemente persiste, digamos, va a persistir el problema neurológico, pero pues, el problema es de la membrana y no se ha recuperado probablemente en el pulmón. Tenemos que cambiar la membrana. No sé, nunca, pues no nos pasó, pero no sé si le ha pasado al doctor Casaleda, al doctor James, tenga un paciente neurológico o todavía una en ventana donde no se le pueda poner probablemente anticoagulación y haya necesidad o tenga indicación de cambiar la membrana, ¿se hace o no se hace? Me inquietas, a veces tendría esas preguntas, aunque esta niña pues obviamente salió, pero no sé qué hacer en ese tipo de casos. En el caso, te hablo de lo que hacemos nosotros. Si vemos que la parte neurológica de la niña tiene pronóstico, sí, que en mi paréntica, hemipléjica, pues sabemos que muchos de esos niños pueden recuperar, nosotros cambiamos la membrana. Si vemos que realmente no hay pronóstico neurológico, tiene una lesión cerebral severa, muy grande, una hemorragia masiva, que no es ni siquiera posible drenarla quirúrgicamente, pues no hacemos nada. O sea, simplemente esperamos a que la membrana se agote o se acabe, se trombose y ya. Pero si vemos que sí hay un pronóstico neurológico, cambiamos la membrana. Las membranas que hay que cambiar, hemos cambiado 4 o 5 membranas en un paciente y listo, no hay problema. No sé, Jim, ¿qué opinas? El no cambiar una membrana es como discontinuar el apoyo vital de manera unilateral. O sea, el problema sigue siendo lo mismo. Si no lo haces sin el
consentimiento de los padres, esto es, bueno, es un acto ilegal en mi país, ¿no? Entonces, si se llega a un acuerdo con los padres, es decir, que no tiene buen pronóstico, está devastado, tiene una lesión catastrófica, pero en vez de activamente discontinuar, llegamos al final de la vida del oxigenador o de la membrana y después no lo hacemos y ellos dicen, pues así es, porque entonces ellos no sienten la culpa de ser agentes de la muerte de su hijo. Entonces, este es digamos, el regateo que haces con una familia para conseguir lo que es sensato, ¿no? Y entonces, es decir, esto es cómo termina de manera natural el ECMO, pero estos son pocas las familias que aceptan esto como solución. Sí, Gabriel. Sí, sí. Que pensando en lo que dice el doctor Thomas, sí, yo pensaría que es como la diferencia entre que persista la indicación médica o no. Es decir, si en determinado momento ya el paciente no tiene indicación de continuar con la terapia ECMO porque no se lograron los objetivos y se decide entonces una reorientación o proporcionalización del esfuerzo terapéutico, se escogerían los caminos que el equipo considere que son como más apropiados para su propio grupo, que mitiguen el distrés moral, digamos todo esto. Y uno de esas, como digamos, techos terapéuticos podría ser, ¿no? Sí, cuando el circuito ya no funcione, no lo volvemos a iniciar. Pienso yo como a veces uno dice, listo, sí, no le voy a quitar la norepinefrina, pero no le vamos a preparar más y vamos a dejar que la enfermedad siga con su curso natural, pensando pues como para mi propia vida práctica. Pero si persiste la indicación, pues como dice Gabriel, pues sí, tocaría cambiar la membrana, así eso implique un costo adicional porque persiste la indicación y ya está ya en ECMO y es una terapia que sería proporcional en ese momento. Yo creo que otro factor a considerar son los tiempos que necesita cada familia. Todos nosotros hemos tenido niños que, no sé, ya está en orden de no innovación, pero, no sé, el abuelo viene de Antofagasta en camino. Entonces, nosotros honestamente les decimos, vamos a mantener, no vamos a bajar la ventilación porque hay un objetivo. Yo incluso he intubado niños con atrofia, con patología, para trasladarlos cuando culturalmente Chile tiene etnias como todos los países latinoamericanos y esas etnias necesitan, cuando fallecen los niños, necesitan descansar en tierra sagrada de ellos. Entonces, a mí me ha pasado en la vida profesional que he tenido que trasladar un niño intubándolo a Los Ángeles, me acuerdo un niño puntual, que son, no sé, 400, 500 kilómetros al sur, pero en acuerdo con el equipo receptor y la familia, de que llegando allá con un tiempo que ellos necesitaran, un par de horas, y ellos en ese caso nos avisaron, estamos listos, está la familia reunida, y con los papás y todo presente, la guagua se extubó, alcanzó a estar un par de horas en UPA, y eso da una sensación de transparencia y de humanidad que no va en desmedro de que la indicación puntual de un par de horas de continuar la terapia sea médicamente en fondo fútil. Entonces, todas esas nuances, no sé cómo se dice en castellano, en fondo esas como sutilezas que aceptan la variedad cultural y de la emotividad de cada ser humano, puede hacer que uno realmente pueda vivir sin conflictos. Yo creo que, Jim, ustedes tienen más conflictos que los latinoamericanos con esta del exceso de autonomía todavía, y espero que no llegue tanto acá a Latinoamérica. Seguro que sí. Todavía tenemos quizás más paternalismo, llámalo como quieran, mejor relación, no sé, pero también Estados Unidos tiene hoy en día un desarrollo del home care del paciente sin pronóstico, que lo puedo llamar un poco distinto que academia, ¿cierto? Es un lucrativo negocio también. En Chile está empezando, otros países no sé, pero además tenemos que recordar que si vamos a hacer estas terapias y vamos a sacar con niños,
tiene que desarrollarse más en el intensivo mundial y latinoamericano, a lo que me dediqué ahora. Yo salí parte intensivo, que es hacerme cargo de la habilitación, movilización y rehabilitación, es decir, acompañar para estar seguro que este niño que quedó con un daño, yo lo logro recuperar al nivel que sea. Los niños son plásticos y de repente uno vive una cosa sorprendente, pero el estado vegetativo y la muerte cerebral, punto, son definitivos. En los con duda yo le puedo dar un poco de tiempo, pero esto de dar los plazos yo creo que es una maniobra transparente y muy bien recibida por los padres en general. Muchas gracias. ¿Más comentarios de este caso o les Gracias. comento el otro? ¿Comento el otro caso? Bueno, entonces Creo que sí, doctor. ya comparto la pantalla de... A ver, perdón, esto no es. Aquí. Bueno, doctor, ¿le parece si leo algunas cosas que dicen en el chat? Sí, por favor. Mientras logro que esto me salga. Sí, por favor. Dice el doctor Juan Pablo Contreras. Buenas tardes, gran tema a debatir. Me parece muy importante que además del pronóstico vital se tenga muy en cuenta la calidad de vida que puede tener el paciente a mediano y largo plazo y de la mano de lo que esto va a influir en su familia, tanto psicológicamente como incluso la carga económica que puede implicar. Todo este contexto es lo que considero siempre se debe evaluar en casos tan catastróficos. Jorge dice, completamente de acuerdo, no podemos entrar en esa dinámica perversa del ensañamiento terapéutico porque los papás exigen hacerlo. Son las diferencias que contaba James desde el punto de vista legal en Estados Unidos, me parece que es lo que se quieren referir. Me parece excelente que se tome este tema. Felicidades por tan buena charla. Creo que en general debemos considerar en primer lugar la calidad de vida del paciente y las posibilidades curativas. Si existen, habremos de continuar todo esfuerzo terapéutico. Sin embargo, cuando no se cumplen, habremos de adecuar el tratamiento. Me imagino que es el redireccionamiento que la doctora Adriana se refería. Esas son las opiniones que están en los chats. ¿Alguien quiere opinar sobre algo sobre lo que han dicho en el chat? La doctora Bettina, la doctora Adriana, el doctor James. Parece que hay unas grandes diferencias a mí personalmente obviamente entre Sudamérica, Latinoamérica y Estados Unidos con respecto a este tipo de manejos, y es bastante importante considerarlo hasta el punto socioeconómico y los problemas, obviamente que entran unos problemas más grandes políticos y de toda índole en nuestra sociedad, digamos, latinoamericana, suramericana, donde pues estos pacientes tienen una posibilidad de recuperación un poco mayor, en donde les brindan más fácilmente el acceso a las terapias de recuperación, sobre todo desde el punto de vista físico y neurológico, ¿no? Entonces, pues me imagino que a eso se refieren pues, los comentarios de las cosas que se vienen detrás de un paciente, de todo lo que sabemos de un paciente, pues digamos con ciertas limitaciones neurológicas o este tipo, que son las que más estamos comentando en el foro. Creo que ya lo dejamos a ver. ¿Ya están viendo? Sí. Listo. Eso se trata de un paciente que tuvimos en la clínica hace un par de años. Es una niña de 16 años de edad que fue remitida de otra institución para cirugía cardiovascular y de vía aérea. Tenía desde los 6 meses de edad el diagnóstico de una cardiopatía, que era una tetralogía de Fallot, pero que la familia se había negado durante los siguientes 15 años a cualquier tipo de intervención quirúrgica. La remiten de otra institución
para corrección quirúrgica de una agenesia a un pulmón izquierdo con una estenosis traqueal del 75% y una tetralogía de Fallot. Y la familia tomó la decisión de que finalmente quería que le hicieran algo porque la niña estaba completamente cianótica, no podía hacer ningún tipo de actividad física y estaba con una clase funcional 3-4, más 4 que 3. Entonces, por eso decidieron que se llevara a la niña a cirugía. La niña fue llevada a cirugía, realizando corrección de la tetralogía de Fallot, y en el mismo acto, está en ECMO, se hace corrección de la estenosis traqueal con resección de 5 anillos traqueales y una traqueopexia posterior. Los tiempos quirúrgicos fueron muy prolongados, hubo abundante sangrado durante toda la cirugía y no pudo sacarse del ECMO la niña. La niña no fue posible sacarla del ECMO, no toleraba que la sacaran del ECMO porque se hacía shock, apenas hipotensión severa, apenas se sacaba del ECMO. Requirió múltiples transfusiones durante la cirugía y tuvieron que iniciar soporte vasoactivo alto. La niña la llevan a la UCI con el tórax abierto, tenía abundante sangrado por los drenes conectados a un salvador de células. El ECMO estaba con una canulación central y además presentaba abundante sangrado por el tubo endotraqueal. La cirujana de vía aérea le hacía broncoscopias cada 2 días, obteniendo abundantes coágulos que obstruían completamente la vía aérea. Realmente se veía como todo un molde de la vía aérea en base a coágulos. Pero finalmente se logra estabilizar la paciente, se logró controlar el sangrado y al 8º día se logró decanular la niña. La niña seguía en ventilación mecánica, sangrando muchísimo por el tubo endotraqueal y todavía con algo de sangrado por los drenes de tórax y de mediastino. La evolución fue satisfactoria a las primeras 48 horas. Posteriormente presentó un deterioro agudo de gases, de patrón respiratorio y reinicia un sangrado abundante por el tubo endotraqueal. En la radiografía tórax se encontraba en el único pulmón que tenía una gran opacidad. El pulmón derecho era completamente opaco. Se requiere nuevamente canularla para un ECMO venovenoso, se hace yuglo femoral, pero la paciente continúa con sangrado importante por vía aérea, que se manejó todo el tiempo sin heparina durante el tiempo que estuvo en ECMO. Solamente estuvo heparina durante el tiempo que estuvo con el salvador de células. La niña hace un cuadro de falla renal, se le coloca un catéter de Tenkov, y posteriormente el catéter no era suficiente y pasó a hemodiálisis. Continuó con abundante sangrado por vía aérea con requerimiento de broncoscopias seriadas y soporte vasoactivo que se fue incrementando en forma progresiva. Ya lleva 45 días en ECMO y la paciente continúa sangrando, y el cuadro se hace sin mejoría del cuadro clínico realmente. En vista de esto y pensando que pronto lográramos, extubando a la paciente, mejorar todo el problema, se hace una extubación programada. Ella completa 2 meses en ECMO sin mejoría la función del pulmón único, con sangrado continuo por la vía aérea, una hemorragia alveolar difusa, en falla renal requiriendo hemodiálisis. Se hace una junta con el Comité de Ética y la familia y se decide suspender la terapia por futilidad. La paciente pues estaba sentada, su parte neurológica pues ella estaba bastante sedada en ese momento, se seda más aún, se hace una intubación orotraqueal en forma programada y posteriormente se hace una disminución progresiva del soporte del ECMO y la paciente fallece. Quisiera oír sus comentarios. ¿Nadie? Yo primero me preguntaría por qué llegó a esa situación y voy a volver a la President's Commission de 1982, en que raíz, no sé si ustedes leyeron todos esos casos, ¿cierto?, del niñito Down que con una atresia esofágica que los padres se niegan y la Corte Suprema obliga a operarlo. Me llama la atención que un Fallot diagnosticado en los primeros meses de vida, que tiene una cirugía que es proporcional y completamente indicada en estos tiempos, se haya aceptado y que no se haya invocado esa patria potestad. Eso por un lado. Y eso tiene que ver con un pensamiento que hemos ido trabajando con Adriana, ¿te acuerdas? Hemos conversado la semana pasada de que
un porcentaje no menor, y me encantaría que ustedes los ECMOístas lo calcularan. ¿Cuántos están llegando a un ECMO por mala pediatría previa? No estoy hablando de un falón operado. Ahora estoy hablando de niños que llegan ahí porque no hice el diagnóstico de una faringoamigdalitis, terminó una sepsis estreptocócica que se desboca en una disfunción multiorgánica, en niños que nos llegan acá en Santiago reventados por mal intensivo o mala pediatría. Entonces, eso es el primer punto que tocaría. ¿Por qué no se operó a este niño cuando el diagnóstico fue precoz y había una indicación absoluta? Eso yo creo que desde el punto de vista ético, ahí hay algo que analizar. Ahí te respondo. Esta paciente venía de una zona rural de Antioquia, o sea, lejos de aquí de Bogotá. Vivían en el campo y ellos veían a la niña cianótica, pero no le dieron la importancia y creo que nunca más le hicieron algún tipo de seguimiento a la parte médica. O sea, vivían en la zona rural. Esto es lo que yo te sé decir porque a nosotros nos llegó ya para la cirugía, no por... Ya no es un tema de patria potestad, entonces. No. Ahora sí. ¿Algún comentario con respecto a que lo que hicimos, que fue ya después de 2 meses de ECMO con un pulmón blanco y una hemorragia alveolar difusa que nunca logramos controlar, nunca? Decidimos suspender la terapia. O sea, se hizo una junta con la familia, con el comité de ética y toda la parte de psicología y psiquiatría y hasta el cura estaba envuelto ahí, comprometido ahí, para tomar la decisión de parar la terapia. Pero como la niña estaba despierta y estaba extubada, nos tocaba intubarla y sedarla bien y luego seguir apagando poco a poco el aparato. No sé, Jim. Yo iba a preguntar sobre eso, ¿por qué decidieron reintubarla? La cuestión es más su conciencia, ¿no? También tengo una pregunta que, como una niña de 16 años, le faltan 2 para los 18, estaba involucrada en las conversaciones, sobre todo si estaba sentada y como que consciente de lo que le pasaba a su alrededor, participaba en esas conversaciones. Su estado de desarrollo mental no le daba para tomar decisiones. O sea, una niña que tenía algo de retraso en el desarrollo psicomotor, algo no, más que algo de retraso en el desarrollo psicomotor, entonces no estaba en capacidad de tomar decisiones ella misma, pero sí se comentó y ella estaba presente en las conversaciones, pero posiblemente no entendió mucho qué es lo que estaba pasando. Yo encuentro hermoso lo que hicieron. Si realmente se involucró a todos los participantes, el equipo de salud, el comité de ética, y logran un consenso y prácticamente organizan una ceremonia de un proceso de desenlace, solo me cabría felicitarlo de la armonía con la que logran hacer, porque yo creo que situación más difícil es difícil imaginarse, sobre todo si había una conciencia relativa de ese niño con o sin daño, y me hacía la misma pregunta a los 16 años, ¿hasta dónde podría un James Strain haber evaluado competencia para una capacidad de decisión? Probablemente no está en condiciones y quizás tampoco por formación, pero lograr esa armonía con todos los actores significa que ustedes habían trabajado una muy buena relación clínica, si no, no se habrían logrado. Así que es emocionante cómo lo hicieron. La familia estaba ahí presente, la familia estaba presente cuando se le empezó a bajar y cuando se intubó, se sedó y hasta que la niña falleció. Por eso hicieron realmente una ceremonia cultural integrativa que parece completamente racional después de 2 meses y un outcome asegurado de fallecimiento sí o sí. No sé, Adriana. Sí, digamos, uno se imagina ya la vida real y los momentos que tuvieron que pasar y realmente pues
no hay ningún momento que fue fácil con ella. Yo creo que desde la misma decisión de pasar la cirugía, con esta expectativa de no solo tener que corregir la cardiopatía, sino la vía aérea, y un ECMO tan prolongado que ya causa, digamos, estrés moral en el grupo, o sea, ¿para dónde vamos? Con 2 meses empiezan a aparecer estas preguntas, incluso de la familia, ¿para dónde se va? Tanto tiempo en la UCI, sin mejoría, hasta el punto que tener que decidir como equipo dar ese paso, como dice Bettina, pues tan difícil y tan complejo de decidir dormirla para hacerle como toda esta parte de sedación paliativa con un control, digamos, de su conciencia de lo que está pasando. Yo pensaba que es pregunta ya, digamos, más de ignorancia mía, Gabriel, yo creo que me puede contestar. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si se hubiera destetado el ECMO con la nena sin tenerla que intubar? De pronto su estado de conciencia habría empezado también a profundizarse, a deteriorarse, dado que estaría bajando gasto cardíaco y en determinado momento hacer el puente a la sedación paliativa sin tener necesidad de intubarla. Es como una pregunta práctica que me hago yo. ¿O por qué se decidió como no, mejor intubémosla y de una vez se hace la suspensión del ECMO de una manera un poco más dinámica? No sé, lo digo es que por ejemplo en San Ignacio está asignada una zona en pediatría que es como el ala fin de vida, unas camitas en hospitalización pediatría, y es un sitio a donde de la mano del cuidado paliativo se programa toda esta parte de fin de vida con las preferencias de los papás. Eventualmente algunos niños oncológicos han tenido la oportunidad de expresar sus preferencias o lo que no tolerarían como fin de vida, administrar la sedación paliativa, sin tener que llegar, digamos, a la situación de intubémoslo para después sí suceda el fin de vida. Entonces, mi pregunta sería, Gabriel, ¿cómo fue ese ejercicio de mejor intubémosla y se hace la sedación y no más bien vamos bajando ECMO y esperar, o eso no pasa? No sé, es como una pregunta práctica también que tendría yo. A ver, nuestra experiencia en esto de apagar un ECMO en un paciente así es realmente esta. Decidimos hacerlo porque teníamos un poco de temor que el ir bajando el ECMO, la niña iba a sentirse disneica y se iba a sentir ahogada. Era el miedo que teníamos, que se sintiera el ahogo, porque en el momento que el CO2 empieza a subir al bajarle el flujo y eso, empieza a haber sensación de disnea y no queríamos que la niña sintiera algo de disnea, algo de, o sea, que se sintiera ahogada. No sé si eso pasa en la vida real, pero teníamos miedo que eso fuera a suceder. Y pues no queríamos que la niña fuera a estar en un estado de angustia o de estrés. Y además que si la familia está ahí y ve que la niña se está ahogando, pues no está pidiendo aire, pues se va a estresar mucho más la niña y la familia. No sé, Jim, como digo, no tenemos experiencia, fue un caso que nos pasó y pues Yo preferimos tenía la dormirla misma para que... pregunta que Adriana, Gabriel. Y se maneja la disnea farmacológicamente más que con respirador. Entonces, yo no quiero como proponer mejor manera de hacerlo, pero hay que ser generoso con los medicamentos a la hora de determinar el apoyo vital. Pero hacerlo sin una intubación previa, yo creo que el paciente hemos hecho de las dos maneras y es muy parecida la reacción. Requieren más medicamentos, acaban como insensatos al final y solo que no pueden y dejan de respirar y entonces normalmente tú estás acortando el oxígeno y el barrido y ahí se quedan, pero cuando me explicaste estaba pensando, ¿hemos hecho alguna vez una extubación y después una reintubación para terminar y no creo que hayamos pasado por ese mismo camino que ustedes? Entonces, no se nos han ocurrido las preguntas en la misma secuencia que a ustedes.
Pero mira, yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero hay otra perspectiva. Depende de la madurez bioética de cada equipo. Yo interpreto la decisión que tomaron ellos, que yo tampoco, Jim, la he hecho nunca. Nunca he intubado a un niño para darle cuidados paliativos y un fin de vida. Pero puede ser un artificio intelectual sofisticado si no hay mucha madurez del equipo completo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entiende el principio del doble efecto de las drogas en altas dosis. Es decir, que yo pueda darle libremente a un niño algún Cepam o morfina en esta etapa para evitar la agonía y la disnea que, Gabriel, tú sabes, es parte del morir nomás, pues cierto, el fondo evitarle eso no necesita sufrir, pero disnea puede haber. Así que yo creo que tampoco lo he hecho, pero entiendo que pueden haber llegado en este caso tan extremo de sacar todo y si no había o quizás una madurez del todo el equipo para aceptar que en ese minuto para sedarla había que inyectar dosis probablemente 17 años o 16 años, son varias ampollitas para que se duerma rapidito la niña y pudiera haber alguien eventualmente, estoy poniéndome quisquillosa, interpretado como que estaban acelerando la muerte con el concepto eutanásico, que el no entendido, el ignorante, para decirlo más extremo, puede usar esa palabra entre la distanasia, la ortodanasia, la eutanasia. No, esto están acelerando en vez de haber aceptado esto. Entonces, no lo ha hecho nunca así, pero yo creo que son vivencias que en la desesperación de estos niños, una niña grande, la mayoría de nuestros niños son más chicos. Esta es una niña grande, si bien con un daño neurológico. Entonces, bueno, alternativas del proceso. Sí, no quiero... Pero que la audiencia no se acostumbre que hay que intubar para morir. Eso yo creo que que queremos dejar en claro, ¿no? Sí, no, yo creo, no quería criticar, o sea, estaba como que, o sea, sabemos y sabían ustedes que ese único pulmón que tenía no funcionaba. O sea, entonces lo que realmente terminaba con la vida de la niña era el final del intercambio gaseoso por la membrana, porque el pulmón no iba a funcionar. Pero ustedes, no estaba funcionando. Todo el mundo tiene muchísima experiencia, digamos, haciendo los ejercicios de final de vida con un respirador. Y poca gente lo tiene con una máquina de ECMO. Entonces es un camino recorrido y conocido, y por eso creo que la observación de Bettina es correcta. Yo, por curiosidad, quería saber cómo llegaron a esa decisión y por qué. Porque el mecanismo de la muerte es el mismo, ¿no? Claro, uno deja de respirar. Estás apagado, tienes el micrófono apagado. En el caso de ella poco respiraba, ella realmente poco respiraba, actividad respiratoria tenía mínima. Todo se lo daba el ECMO era la que la mantenía, pero oxigenada, porque el pulmón no servía para nada. O sea, los pulmones, bueno, el pulmón, porque tenía solamente un pulmón, no servía, así que ella poco de respiración tenía. Pero una alternativa válida habría sido entonces sedarla adecuadamente en los parámetros que ustedes usan, que se durmiera lentamente y después de un rato ir sacando las cosas que están colgadas, los sueros, la cuestión de son alternativas que probablemente quizás tú mismo en un próximo caso utilizarías después de esta discusión, ¿o no? Espera, no tener otro caso. Espero no por lo menos así como este caso que fue muy trágico, porque es que no dejó sangrar un solo día del tiempo que estuvo ella con nosotros. Entonces, fue un caso muy, pues, en fin, no digo que sí nos enseñó y nos dolió mucho porque, pues, una niña ya de 16 años. No sé, Daniel, ¿algún comentario? No, digamos, yo no he estado enfrentado a ningún caso de fin de vida con un paciente, digamos,
de esta edad y que no esté ventilado, ¿sí? O sea, es difícil la decisión, entiendo al doctor Casaleda, a veces hay muchas cosas desde el punto de vista, como decía la doctora Bettina, desde el punto de vista del grupo y de la familia, ¿no? El grupo y la familia con respecto a la muerte y a veces puede prestarse también para malos entendidos si uno, pues no, ese chance último, pues dejarlo en la ventilación mecánica, no se le da eso por parte del equipo si no está, digamos, no está bien entrenado desde el punto de vista del equipo médico y paramédico que tenemos en la asociación con ECMO, pero pues el proceso es... el proceso de muerte es el mismo, en eso tienen toda la razón. Yo pues siempre he tenido los casos tanto en la cardio infantil como en el country con los pacientes ventilados. Entonces, pues es una consideración bastante, pues muy buena para discutirla, primero porque no tengo mucha experiencia y segundo, bastante difícil y entiendo las dos posiciones. Quizás en resumen dejar claro que cuando uno ya tiene clarísimo que se está enfrentando a una muerte próxima, hay distintas herramientas que se pueden usar que pudieran parecer desproporcionadas, pero al tener un objetivo muy acotado para aliviar el sentir de la muerte de la familia y ese paciente pueden ser validadas, siempre que sean acotadas y muy pensadas. No sé si me explico. En el fondo, yo puedo ponerle, como explicaba, yo le puedo poner un tubo para trasladar al sur. Yo le puedo poner, es válido, es una alternativa de un equipo siempre que después tomen la conducta que corresponde. Es decir, si lo hubiera Gabriel intubado para después dejarlo una semana intubada porque se desdijeron, ahí entramos en una falla. Pero como el proceso fue redondo y después se desconectó, yo creo que de nuevo uno tiene que aceptar que también tenemos un espectro de alternativas frente a esto. Lo único que uno tiene que evitar cuando está en este escenario de una muerte de un niño es evitar cosas bruscas y quizás que de alguna forma algún miembro necesita un poquito más de tiempo, un poquito más de apoyo, quizás salir un rato. Hay papás que quieren estar presentes. Yo encuentro igualmente válido que un papá que me diga, por favor, en este minuto que es usted, doctora, yo no soporto más, tengo que ser perfecto. Esa no es mejor ni peor mamá que la que se quiere quedar. Depende de la capacidad emocional de ese ser humano de vivir lo que le toca. Más comentarios, nos quedan 15 minutos. Daniel, ¿me dice que tienes otro caso para comentar o no? No, señor, no, doctor. No. Que tiene Ok. que, Entonces de la ley. ¿Cómo? Entonces quiero comentar rápidamente un paciente que tuvimos hace poco, que también tuve la decisión si canular o no canular, esa es la pregunta. Sí. Es una niña de 5 años de edad, previamente sana, que hace un cuadro respiratorio agudo por un virus incisional respiratorio. Y estaba en un hospital de aquí de Bogotá, un hospital pequeño, y deciden que la niña necesita trasladarse a una unidad de cuidados intensivos pediátrica. Antes de trasladarla, la niña se pone muy mala y el equipo del hospital decide intubarla. Durante la intubación, la niña hace un paro que dura aproximadamente 10 minutos, la reaniman, la montan en la ambulancia y se abren con la niña para otro hospital que tenía pues mejor calidad de atención, pero en el camino la niña les hace nuevamente un paro que duró 7 minutos y llega, como nosotros dejamos lo más cerca que había, llega a nuestro servicio de urgencia la niña en paro, se reanima en paro, se reanima en ese momento en la unidad, perdón, en urgencias, y me llaman para ver si la canulamos para ECMO o no. La niña, en ese momento que yo fui a valorar, me demoré unos 10 minutos para llegar al hospital. La valoré y la niña en ese momento estaba midriática. En ese momento decidí que
mejor no la canulábamos para ECMO, pero 20 segundos más tarde las pupilas empezaron a reaccionar, se volvieron pequeñitas y me dijeron, ¿qué hacemos? Entonces decidí que la canulábamos, la niña se canuló. Antes de canularla, estamos ya en la unidad canulándola, hace otro paro que duró más o menos 50 segundos, pues el paro fue presencial y reanimado, y la niña estuvo en ECMO durante 7 días en total. La niña se le hizo un TAC, después de que la sacamos del ECMO, perdón, estando en ECMO todavía le hicimos un TAC que mostraba lesiones de ganglios basales, isquemia de ganglios basales y de la región ventricular. Pues me quedó la duda. La niña en este momento ya ha pasado como 3 semanas, más 3, 4 semanas. La niña tiene algo de sonrisa social, tiene 5 años, medio se mueve en la cama, está hemiparética, no hace nada más. Entonces me quedó la duda, ¿he debido canularla o no? Me quedaba esa duda, no sé ustedes qué harían. No la habría canulado yo, porque no sabes la calidad de reanimación antes de llegar, no sabes la lesión cerebral o multiorgánica que puede haber sostenido antes de llegar a tu centro. Y esto además no es una niña con enfermedad cardíaca principal. O sea, estos son los que más se benefician del RCP. Los que llegan a paros por problemas respiratorios suelen tener unos resultados inferiores a los pacientes cardíacos que tienen una obstrucción del shunt o alguna arritmia que están ya dentro de una unidad capacitada para responder enseguida y canular rápidamente. Entonces, esa es una paciente que en nuestro sistema no la canularíamos. Yo tampoco la habría canulado. Junté tus tiempos, 10 minutos en un hospital básico, traslado en ambulancia, 7 minutos el segundo paro. Llegan paro prehospitalario, empeora el pronóstico en contexto de una patología respiratoria, como digo, que llega mediática independiente, es decir, esa guagua independiente que no fallezca en el inmediato. Si tú revisas todas las estadísticas del mundo, la probabilidad de que no haga un paro o que no haga un daño cerebral severo, con esos casi 30 minutos de paro atendidos en distintas instituciones, prehospitalarios, en una ambulancia, el pronóstico es ominoso sí o sí. Yo tampoco lo habría canulado. Gabriel, yo quisiera mencionar algo que leí también. ¿Perdón? ¿Me están oyendo? Sí, sí. Sí, algo que leí hace poco y es, digamos, en la medida en que los resultados con ECMO son más exitosos y los grupos se familiarizan con el ECMO, está haciendo como ese traslado de ser una terapia éticamente permisible, metiéndose al grupo de lo que sería éticamente obligatorio, o sea, como si fuera obligatorio porque tenemos la disponibilidad de ECMO hacerla, y la inquietud de la autora era que si esto se va a convertir como una terapia por defecto que debería ofrecerse en todas las condiciones en que una RCP no fuera exitosa o los esfuerzos de reanimación no fueran exitosos, y probablemente va a pasar como con otras terapias de soporte vital, como la diálisis peritoneal o el trasplante de órganos, digamos, que a lo largo del tiempo estas decisiones o estas indicaciones se van a ir puliendo y se van a ir afinando, y no por el hecho de disponer de la terapia se convierta en algo que obligatoriamente haya que hacer. Pensaba, por ejemplo, en el caso de esta niña, y sí me imagino pues lo que es la angustia de tener cruzando la puerta la disponibilidad de una terapia, porque esto puede pasar y es lo que estamos enfrentando ahora, o sea, niños con situaciones patológicas como la que describes tú, que es extrema, o de pronto situaciones de pronto no tan
dramáticas como ya de un paro sostenido o un paro de larga duración, pero si tuviéramos como esas herramientas para decir, este paciente no tiene indicación de ECMO y la política fuera institucional, de manera que estuviera dentro de un protocolo institucional en qué momento se va a utilizar ECMO como parte de una estrategia de RCP y cuándo sale ya de las indicaciones, porque la situación realmente es difícil, y uno corre el riesgo de que se convierta, el niño no va bien, entonces ECMO y todos los niños en ECMO, pero no, seguramente hay muchos que podrían no beneficiarse de la terapia ECMO y que tomar una decisión en caliente agudamente pues no es tan fácil. Entonces sería como procurar, si fuera posible, disponer de estos protocolos, de estos límites, en qué casos el ECMO estaría o lo vamos a asumir como institución como opción cuando una RCP es fallida, por ejemplo. Yo te cuento que las opiniones están muy divididas en la unidad, si debió o no canular a esa niña. Pues el proceso de la canulación demoramos 15 minutos desde que dije se canula a canularla. La familia está muy agradecido, y a pesar de que la niña, pues, no quiero ni verla cuando bajo al piso porque pues, está muy comprometida. O sea, no es un vegetal, pero interactúa algo, o sea, una sonrisa social, voltea la cabeza, pero no hace más que eso. Algunos dicen sí, fue buena decisión. Yo no estoy muy convencido que haya sido una buena decisión, pero fue una decisión tomada en caliente. Un domingo, 9 de la mañana, que me llaman urgente, yo pues llegué corriendo a la clínica pues, a decidir si sí o si no. Inicialmente mi primera opción fue no. Pero me dicen que ya la pupila no están dilatadas, ya las pupilas recogieron, ya responden a la luz. No tengo nada más, o sea, no tengo otra forma de valorarla en ese momento porque... Pero mira, Gabriel, vamos a seguir. En ese punto, Adriana, no estoy de acuerdo contigo. Dado que la medicina es un arte y no una ciencia exacta, nunca vamos a poder hacer un protocolo, vamos a poder hacer guías. Lo dice muy bien Roxanne del SickKids de Toronto en una publicación que hace sobre los NEO y ECMO y las advertencias de cómo yo puedo tener criterios de ingreso, permanencia, egreso de UCI globales, pero siempre requerirá del criterio a la luz de los antecedentes globales de ese niño, si finalmente, por lo tanto, no se equivocó Gabriel, fue su mejor decisión en ese minuto, y ahora en frío, sentado delante de una pantalla, podemos decir que probablemente hoy día quizás en un segundo caso no lo haríamos igual. Perfecto, eso es aprendizaje, pero protocolos estrictos que sean aplicables por un aprendiz del servicio de urgencia, si llama o no llama, creo que en estas decisiones siempre va a haber un expertizaje y una opinión sobre el niño, recabada la información que se genere a nivel del mundo sobre que las cardiopatías les va mejor que a las patologías respiratorias, etc. Pero eso también ha ido cambiando. Así que, ¿en qué podemos avanzar? Volvemos al comienzo. Ojalá tener experiencia acumulada, ojalá tener expertizaje, que es el que decida en el momento de los que hubo, y como dice la bioética, en el peor de los casos, bueno, hacerlo y después retirarse oportunamente también es una alternativa clínicamente o técnicamente completamente validable. Pero las determinaciones para el 100%, para que la aplique un gerente, un director, yo creo que no vamos a llegar, ojalá, nunca a ese nivel de precisión de indicación o no indicación, dada la variabilidad del espectro humano. Además es un viaje institucional, no lo hace uno solo, sino que hay que para tener un programa de RCP, por ejemplo, tiene que haber varios departamentos y varios actores comprometidos e involucrados, y tenemos que revisar la experiencia del año previo para mejorar el despliegue de recursos de manera más oportuna.
tienes que tener, o sea, nuestro viaje aquí en Houston para tener un sistema bastante bueno de RCP nos ha costado 10 años para llegar a saber más o menos dónde podemos desplegarlo con éxito de manera rápida y tenerles en bomba en menos de 3/4 de hora. Y justo cuando estábamos como súper complacidos y tal, una embarazada le da una embolia pulmonar y se nos queda muerta y no la podemos canular porque no estaba como concebida dentro de lo que eran nuestros protocolos de RCP, del hospital de maternidad. Así que lo estamos rehaciendo ya otra vez. Bueno, no sé, más comentarios, ¿alguien más? Entonces yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. Creo que Rosa tiene algo que comentar de Rosa. Hacer los anuncios de... Ahora, Rosa. Doctor, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias por el pase. Yo quería agradecer al doctor Casalet, a todo su equipo. Quería agradecer los conocimientos y la experiencia vertida. Estoy segura de que nos van a servir porque estos casos nosotros los tenemos que enfrentar. Y agradecemos su experiencia, su conocimiento, pues nos va a servir de ayuda. Yo quería invitarles tenemos en noviembre 14 al 17, tenemos el Congreso Latinoamericano en Chile, va a ser esto, y los invitamos que guarden esta fecha en agenda, va a ser la oportunidad para poder reencontrarnos. Y nuevamente, muchas gracias, doctores, por su participación. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, de la mesa directiva, les agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.